Derivada de funciones trigonométricas. En este video vamos a aprender cómo podemos, a partir de las propiedades de derivación, derivar justamente funciones de tipo trigonométricas. Bueno, en el caso de la clasificación de las funciones, que ya sabemos que pueden ser algebraicas o trascendentes, las funciones trigonométricas entran en la clasificación de las funciones trascendentes. Su estructura, bueno, básicamente vamos a tener 6 tipos de funciones trigonométricas. Algunos les llaman directas, como son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante. Estas funciones, bueno, pues se obtienen a partir del círculo unitario y que ayudan a comprender justamente también la relación de las razones trigonométricas, como por ejemplo en el caso del seno, pues que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, en el caso del coseno, y así sucesivamente, según el uso de un triángulo, rectángulo y las razones trigonométricas. Pero, ¿qué es importante que tengamos presente con respecto a las funciones trigonométricas? Como te das cuenta, las funciones trigonométricas inmediatamente a su derecha vienen acompañada de la que sería su argumento. Y este argumento no es otra cosa más que justamente el ángulo. Es decir, el argumento de una función trigonométrica siempre va a ser el ángulo. Algo con lo que debemos de tener muchísimo cuidado cuando estemos derivando o integrando, dependiendo de lo que estemos haciendo con funciones trigonométricas, algo con lo que se debe de tener mucho cuidado es que el ángulo no puede ser modificado de forma arbitraria, ¿sale? E independientemente del tipo de función trigonométrica que tengas, el ángulo no puede ser modificado de forma arbitraria. Siempre vas a tener la siguiente estructura. La función va a ser igual a la función, según sea el caso, e inmediatamente a su derecha un ángulo. Lo puedes encontrar, de hecho, una forma correcta de verlo es que el ángulo siempre venga dentro de un paréntesis, pero pues también algunos autores lo manejan de esta forma, sin el paréntesis. No obstante, como te digo, pues quizás la forma correcta, si la expresión es un poquito más complicada o si viene acompañada de otras operaciones, pues es que pongamos el ángulo dentro de un paréntesis. Y el ángulo, en este caso, siempre va a contener a la variable. En una función trigonométrica, el ángulo siempre contiene a la variable de la función, es decir, a la variable independiente. El comportamiento gráfico pues depende de la función que se tenga. Esta que tenemos aquí es un coseno. Este es un seno. El coseno viene pues de otra forma, entra un poquito desfasado, empieza aquí en 1. También vamos a tener a la tangente, también vamos a tener a la cotangente, que es inversa, y así sucesivamente, ¿no? Secante, cosecante. Pero bueno, en este caso es muy importante, como te mencionaba hace un momento, que tengas presente lo siguiente. No puedes tú modificar de forma arbitraria al ángulo. Por poner un ejemplo, si tú tuvieras una función y igual al seno de 3x, no es como que tú puedas estar modificando de forma arbitraria. Supongamos que modificas o que multiplicas todo esto por un 3, en que tú digas, bueno, pues ahora voy a tener el seno de 9x, lo cual es falso. Misma situación, si por ejemplo tú tienes una función elevada al cuadrado, no es válido que tú digas, bueno, pues tengo el seno al cuadrado de 9x al cuadrado. Falso. ¿Por qué? Porque el ángulo no se ve afectado, ¿sale? El ángulo no va a cambiar a menos que apliques una identidad trigonométrica. ¿Cómo sería la forma correcta entonces de expresar esto que tenemos en la parte de arriba? Pues seno al cuadrado de 3x. ¿Sale? Entonces el ángulo permanece tal cual. ¿Hay una condición bajo la cual el ángulo sí cambie? Claro que sí, y es aplicando identidades trigonométricas. Pero si tú no aplicas identidades trigonométricas de ángulos dobles o de medios ángulos, pues entonces no es válido que andes modificando de forma arbitraria el ángulo. Entonces, para todas las funciones trigonométricas, el argumento siempre va a ser el ángulo. Y repito, algo muy importante, el ángulo no puede ser cambiado de forma arbitraria. Tenemos entonces propiedades de derivación, que son las que tenemos indicadas del lado izquierdo. Tenemos una propiedad para seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, es decir, una propiedad de derivación para cada una de las funciones. Y del lado derecho tenemos identidades trigonométricas, las más comunes. También es posible que encuentres otras expresiones de identidades trigonométricas. Sin embargo, para propósitos de lo que vamos a hacer en este video,
pues estas de aquí son suficientes. Además, pues estas son las más comunes, entonces pues creo que están en una notación que a ti te puede resultar muy fácil. Esto es a lo que me refería hace un momento. Los ángulos no cambian a menos que tú estés aplicando una identidad trigonométrica de ángulos dobles o en su defecto de ángulos, de medios ángulos, ¿sale? Por ejemplo, aquí tienes el seno de 2x que va a equivaler a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Entonces, si te das cuenta, aquí sí cambió el ángulo, pero porque una identidad trigonométrica es justamente una propiedad que también ya se verificó y que existe. Entonces, por eso es muy importante que debes recordar y que debes de tener muchísimo cuidado de no modificar los ángulos. Entonces, repito, en una propiedad de derivación, v siempre va a ser el ángulo y es lo que está inmediatamente a la derecha de la función trigonométrica. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver esto. Es muy sencillo realmente. Lo que tienes que hacer es primero identificar qué función tienes. En este caso es un seno. Entonces vamos a derivar a y con respecto a la letra x y el resultado de esta derivada va a ser igual. Bueno, la derivada de un seno siempre es un coseno positivo. Entonces ponemos coseno de este mismo ángulo, que en este caso el ángulo es 3x. Entonces vamos a poner que esto es igual al coseno de 3x, pero ahora sigue la derivada por regla de la cadena del ángulo. En las funciones trigonométricas siempre va a ir el resultado de la propiedad aplicado por la derivada del ángulo. Entonces, derivada con respecto a x de 3x en este caso. No voy a poner paréntesis porque no es necesario en este caso. Y lo que tenemos de este lado, bueno, pues aquí tendríamos que aplicar una derivada. Esto todavía está en proceso de derivación y esto es una constante por una variable. Derivada de una constante por una variable, pues siempre sacas a la constante, del proceso de derivación. Y entonces vamos a obtener lo siguiente. Y' va a ser igual al coseno de 3x y entonces vamos a tener 3 porque sale del proceso de derivación por la derivada con respecto a x de x. Y la derivada de x con respecto a x, pues siempre va a ser su resultado un 1. Entonces es como si multiplicáramos 3 por 1. Por lo tanto, cualquier cantidad multiplicada por 1 nunca va a cambiar. Y' va a ser igual al coseno de 3x por 3. Fíjate muy bien, si no tenemos cuidado con lo que estamos haciendo aquí, podemos caer en el error de lo que mencionaba hace un momento, de decir, bueno, pues esto lo voy a multiplicar, lo cual es falso, porque este 3 no multiplica al ángulo, el 3 se encuentra multiplicando a toda la función. Por eso sería incorrecto si tú dices que el resultado de esto es el coseno de 9x, esto sería falso. ¿Por qué? Porque ahí solamente estarías considerando que el 3 multiplica al ángulo, lo cual es falso porque multiplica toda la función. ¿Qué te sugiero entonces que hagas en este caso y que de hecho lo vas a encontrar en muchos libros o incluso lo vas a encontrar también en internet, en aplicaciones para resolver derivadas, que no es lo ideal que las ocupes, sino que, o sea, sí las puedes ocupar, yo te sugiero, pero que lo hagas para comprobar tus resultados, no para resolverlos, porque si no, nunca lo vas a aprender. Pero bueno, entonces las constantes siempre hay que pasarlas al inicio, de modo que el resultado de esto sería 3 por el coseno de 3x. Y básicamente esta ya quedó resuelta. Muy sencillo, ¿cierto? Vamos con la que sigue, secante de 3r. Entonces, independientemente de lo que tenga, lo que está inmediatamente a su derecha de la función trigonométrica es el ángulo y en este caso es v. Entonces buscamos secante, secante, secante. Aquí está. Entonces, esta es la propiedad de derivación que tendremos que aplicar. Por lo tanto, vamos a tener derivada de la función con respecto a la letra r, que en este caso r es la variable, va a ser igual a... Tenemos entonces secante de ese mismo ángulo, es decir, secante nuevamente de 3r, por la tangente de ese mismo ángulo, es decir, por la tangente de 3r, por la derivada del ángulo, única y exclusivamente del ángulo, que ya sabemos que como es el mismo para los dos, pues simple y sencillamente lo dejamos indicado de la siguiente forma, derivada de 3r. Bien, como esto igual está en proceso de derivación, pero prácticamente es lo mismo que explicábamos de este lado, pues aplicamos esa propiedad, ¿no? Entonces, tenemos f' de r va a ser igual a la secante de 3r por la tangente de 3r por 3. Sabemos que la derivada de 3r pues sería 3. Eso ya lo expliqué en el ejercicio del lado izquierdo.
Nuevamente hay que tener mucho cuidado de considerar que este 3 no está multiplicando al ángulo de la tangente, sino que está multiplicando a las dos funciones. Por ello, lo ideal es pasarla al inicio de la función, es decir, 3 por la secante de 3r por la tangente de 3r. Y hemos terminado de derivar esta función trigonométrica. Vamos con el último caso, el ejercicio que tenemos del lado derecho. Bueno, pues aquí también hay que considerar lo siguiente. Primero, ¿qué estructura tiene? El coseno no está solo, por lo tanto no podemos aplicar de forma directa este que está aquí. De hecho, lo que tendríamos que hacer es considerar una de las propiedades básicas. Este coseno, vamos, sabemos que este 3x que está aquí es variable. ¿Por qué? Porque es el ángulo del coseno, pero como el coseno viene acompañado de este 2, entonces primero vamos a aplicar una propiedad, o sea, nos vamos a apoyar de una propiedad alterna que es la siguiente, constante, porque tenemos un 2, por una expresión que contiene a la variable. Entonces aquí vamos a tener a la derivada de la constante por la variable, que es lo que tenemos en la parte de acá arriba. Entonces, derivada de la función con respecto a x va a ser igual a 2, es decir, la constante sale del proceso de derivación, y ahora sí, derivada con respecto a x del coseno de 3x. Ahora sí, aquí vamos a tener entonces la aplicación de la propiedad que tenemos acá arriba. Entonces, retomando, desde luego que este 3x es el ángulo que contiene justamente a la variable. Entonces, f' de x va a ser igual a 2. La derivada de un coseno es menos del seno. Ojo, voy a abrir un paréntesis porque como viene un signo negativo, si no pongo el paréntesis va a dar la impresión de que estoy haciendo una resta, lo cual es falso porque esto está en proceso de multiplicación. Entonces, por eso pongo el paréntesis. Menos seno del mismo ángulo, que en este caso es 3x, por la derivada con respecto a x de 3x, únicamente el ángulo. Cierro paréntesis, f' de x va a ser igual a este 2. Bueno, aquí te sugiero que hagas lo siguiente. Más por menos es entonces menos 2 veces el seno de 3x. Y bueno, la derivada de 3x viene siendo prácticamente lo mismo que vimos del lado de acá. Entonces, por un 3. Pero aquí vamos a tener una ventaja. Fíjate muy bien, tienes una constante al inicio y una constante al final, y ambas constantes se están multiplicando a la función. Por lo tanto, multiplicamos este por este que está aquí, de modo que el resultado final va a ser menos 6 por el seno de 3x. Y básicamente este sería el resultado. Conclusión con respecto a las funciones trigonométricas, única y exclusivamente lo que tienes que hacer es identificar quién es el ángulo. Mucho cuidado de no confundir, mucho cuidado de no multiplicar lo que no puedas multiplicar, porque pues por propiedades no puedes hacerlo. Generalmente yo a mis alumnos suelo decirles que el ángulo de una función trigonométrica es intocable, a menos que apliques desde luego una de las identidades trigonométricas que estoy mencionándote